Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Andrés Güengue, panelista invitado con frecuencia a nuestro programa y que por razones de la agenda electoral se había alejado, ya está de regreso a el panel informativo. Buenos días, Andrés. Buenos días, doctor Tejada. Buenos días, Norberto, y buenos días a la teleaudiencia que nos acompaña. Y nos acompaña también nuestro panelista de los días miércoles, el doctor Norberto Tascón, jefe de mayorías liberales en el Valle del Cauca. Ahora yo no sé si son tantas mayorías, pero en todo caso jefaturas de partido y presentador y opinador en varios medios de comunicación. Pues muchas gracias, José Alberto, con los muy buenos días para usted, para Andrés, que nos acompaña esta mañana, a nuestra amable audiencia que permanentemente está con nosotros. Y sí, todavía seguimos siendo, fíjese usted, después de toda la crisis que vivimos 15 años atrás, el partido se recupera como todos los partidos históricos en el mundo. Se recuperó y hoy somos la primera fuerza en el país, precisamente como consecuencia de los resultados electorales del pasado 25 de octubre, donde colocamos la mayor cantidad de gobernaciones, alcaldías, concejales, diputados del país. Eso es una muy buena noticia para la reconstrucción de la democracia del país, que en buena hora comienza a cambiar y girar un poco más hacia lo que debe ser el centro izquierda y no en las extremas que estaba antes. Muy bien. Bueno, pues comencemos con un dato. Usted hoy amaneció duro, ¿no? Comencemos con un dato. José Luis Pérez, sí, a quien todos conocemos como el político de Cambio Radical que apoyó a Mauricio Armitaz y también apoyó a Rodrigo Guerrero en la pasada elección cuando fue elegido alcalde de Cali, estuvo en Habana, estuvo ahora con los congresistas que se fueron y habría que pensar qué significado tiene la presencia de él en Habana hablando con los representantes negociadores de la guerrilla. Esto lo digo porque pues todos sabemos que Mauricio Armitaz 2 veces fue secuestrado, la primera vez por lo menos contundentemente evidente la presencia de grupos guerrilleros en el proceso, y ahora pues la presencia de una persona que jugó un papel tan definitivo en su campaña electoral debiera estarnos enviando algún mensaje a juicio suyo, doctor Tascón. A ver, yo creo que ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor José Luis Pérez en su condición primeramente de presidente de la Comisión de Paz del Congreso de la Cámara de Representantes, pero también en la condición de congresista que fue a La Habana a tratar de apolcar un poco más los temas relacionados con la paz. Yo creo que José Luis Pérez es una persona de un alto conocimiento en materia legislativa y hay que decirlo, creo es un muy buen legislador. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en el Consejo de la Ciudad y ahora pues ha demostrado políticamente que logró unos resultados muy importantes, no solamente en las elecciones de Congreso, donde logró sacar una muy buena votación para tener su curul, sino ahora en las elecciones territoriales, donde en el Consejo de Cali logra
acomodar casi que 2 concejales de la organización Cambio Radical, pero de su propia organización, pero también coloca en la Asamblea del Departamento una diputada con una de las más altas votaciones que se obtuvieron precisamente en el Valle del Cauca para esa corporación. Eso quiere decir que políticamente José Luis Pérez se va erigiendo dentro de las organizaciones políticas, y hay que entender que él comienza precisamente como militante del Partido Conservador, viene esa mutación hacia el Partido Cambio Radical y lo vamos viendo ya como uno de los jefes políticos que dentro del Cambio Radical van a generar indudablemente unas modificaciones en las estructuras políticas del Valle del Cauca. Además de que no podemos negar que el doctor José Luis Pérez, pues como delegado y como presidente de la Comisión de Paz en La Habana, nos contaba cómo han logrado perfectamente sincronizarse entre los delegados de La Habana, los delegados del gobierno y el Congreso, en razón a que en este momento, ayer precisamente se aprobó en segundo debate el acto legislativo número 02 de 2015, precisamente que lleva como consecuencia darle unas facultades especiales a una comisión para legislar en temas exclusivamente relacionados con el conflicto armado y el proceso de paz y posconflicto en Colombia. Andrés, usted que de alguna forma también le ha hecho seguimiento al proceso no solo electoral sino político que vive Colombia, y al rol, al liderazgo evidente que José Luis Pérez cada vez ha ido tomando en Cali, y yo me atrevería a decir que se está convirtiendo en un político de espectro regional, por lo menos. ¿Qué interpretación da a que, aunque el Partido Cambio Radical no fue como tal, se negó a asistir como tal sus directivas, él hizo presencia? Sí, yo creo que pues he estado escuchando un poco los debates desde el Congreso referente al proceso de paz, y pues ahorita que están en su recta final, ¿sí? Se supone que ya están en una recta final, y creo que ya empieza la gente como a sentir un poco de esperanza que el acuerdo llegue a un feliz término. Pero entonces eso obliga a ciertas personas dentro de los movimientos, así los movimientos no estén de acuerdo, algunas personas pues no representan la ideología entera del partido, sino que empiezan a movilizarse hacia esos espacios. Creo que si el proceso de paz se culmina dentro de los tiempos esperados, pues va a ser uno de los procesos más fructíferos, más reconocidos en el país durante toda su historia. Entonces eso hace que políticos en este momento, políticos que estén dentro de sus estructuras que a veces los amarra, pues empiecen a aflojar un poco, ¿sí? Empiecen a buscar esos espacios de paz y concertación. Bueno, ¿cómo pinta ya después de una semana de haber pasado las elecciones la posición que asume Armitage y la posición que asume Dilian Francisca Toro con respecto a lo que van a hacer para la alcaldía de Cali y para la gobernación del departamento? En relación con lo de la gobernación del Valle, pues en el día de ayer se constituyeron un sinnúmero de comisiones, como 30. Donde precisamente yo me asombré, donde hay alrededor de 250 personas trabajando en esas comisiones, que lo hacen es voluminosas, y sobre todo lo que estamos viendo allí es cómo la gobernadora electa Dilian Francisca Toro ha hecho una especie de colcha de retazos que la va tejiendo poco a poco con las aspiraciones de unos u otros grupos políticos, de unos u otros partidos. Y eso va teniendo un profundo significado, porque lo que vamos a ver es cómo va organizando unas gentes en la sábana administrativa de la gobernación, yo diría que entregando la responsabilidad administrativa, porque eso tan disperso para cumplirle a tanta gente que apoyó a Dilian Francisca Toro no va a ser lo más conveniente para el
gobierno departamental. También de cumplirse las predicados que ellos han planteado, especialmente la ex senadora Dilia Francisca y actual gobernadora electa, significa que tenga que comenzar a cuadrar un ajedrez donde me da la sensación vamos a tener unas verdaderas fincas, como sucedió en algún momento dado en los gobiernos municipales de Cali. Y eso significa que haya o muy poca maniobrabilidad por cuenta del gobernador, porque cada uno se va a creer con derechos propios sobre esas fincas, o se va a reventar al interior la gobernanza, porque no van a respetar las directrices de la gobernadora, sino que se van a hacer a las directrices de sus organizaciones políticas. Y esto generaría un verdadero caos. O sea que usted es pesimista con respecto al desempeño de la futura gobernación. Yo no diría tanto pesimista, pero sí estoy en una especie de stand-by, porque no me gustó la primera acción de la gobernadora de nombrar una comisión tan voluminosa. Que eso sería como premonitorio de cómo va a ser el reparto milimétrico. Claro, porque es que ya va uno viendo que las personas que forman esas comisiones, José Alberto, son exactamente, por decir, personas designadas por las organizaciones políticas, más no por ella. Entonces ya va viendo uno cómo la beneficencia del Valle, por ejemplo, puede ser para el Pastor Gil. Va uno viendo, por ejemplo, cómo el partido de la U se va a quedar con las secretarías de salud, con las secretarías de educación, es decir, aquellas que manejan recursos nacionales. Va viendo uno, por ejemplo, ya que la doctora Clara Luz, que creíamos iba a ser mejor utilizada, va a quedar por allá de secretaria general, como revisando los decretos y revisando los ordenamientos que haga cada uno de los secretarios. Vamos a ver de pronto también ya al gobernador Weimar Delgado también posicionando algunas cosas, porque ya está haciendo alguna serie de exigencias, y eso exactamente lo que está figurando, José Alberto, es que están parcelando el departamento entre quienes, lógicamente, ofrecieron desde mucho antes el respaldo a la electa gobernadora Dilia Francisca Toro. Que eso en política puede sonar normal, puede ser, pero yo lo que estoy pesimista es si la gobernadora, pues lógicamente vamos a esperar que comience a actuar, porque eso no se puede definir ya, pero si cuando comience vemos un gabinete no exactamente configurando lo que hoy estamos diciendo como una teoría, que se van a dar una repartición entre aquellos organismos o grupos políticos sin importar el partido de qué le corresponde a cada quien. Y en el caso de Cali también, el señor Armitage pues ha hecho unos anuncios que a mí me parece desde ya uno no sabe para dónde van. Por ejemplo, ha dicho, yo no me meto en esa cosa de la coalición del Consejo, ellos allá que se organicen y luego yo hablo con ellos. Quiere decir que mantiene el criterio de empresario, donde dice la junta directiva de una empresa es quien toma las decisiones y yo como gerente acato esas decisiones o hago aportes hacia esas decisiones de la junta directiva. Hasta ahí las cosas pueden sonar a honradez del señor Armitage en el manejo de la cosa pública, porque lo que nos demuestra es que él ha llegado con un criterio eminentemente empresarial y no político. Segundo, la decisión que lo va a colocar en calzas prietas, porque viene la reacción de la policía, es el de decir, a partir de mi posesión no hay más ley zanahoria. Claro que los empresarios de la noche están felices, pero los policías, o mejor la policía y los organismos de seguridad sí no están contentos con esa medida, porque ellos van a decir, bueno, vamos a controlar con qué la gente que comienza hasta las 2, 3 de la mañana o se amanecen en las calles, ¿cómo los van a controlar? Si ahorita con la ley zanahoria, y no es que yo esté en contra de eso, sino que no hay unos mecanismos ni unos programas específicos para el manejo de esto, que lógicamente genera mucho empleo, no lo podemos negar, pero también genera mucho desorden, genera mucha accidentabilidad, y lo que se necesita es que los empresarios de la noche, con la administración municipal y los organismos de seguridad, en este caso la policía y demás, hagan una sinergia para que los caleños entendamos que podemos sí aprovechar las noches de la rumba y todo lo que se quiere en Cali,
pero con unas condiciones muy sanas que no generen desorden. Por el otro lado, escuché a Alberto Dad decir, yo no voy a tomar unas decisiones que son necesarias tomarlas porque yo no, como casi que nos dijo, yo no estoy de acuerdo con el señor Armitaz, o el señor Armitaz conmigo no tiene ninguna coherencia, y yo le dejo ese problema allí, hasta el punto que, mire, reversaron a través, lógicamente, de una tutela, pero no han hecho absolutamente nada para el tema del desorden de transporte en el sur. No han hecho mediciones completamente distintas a las normales que está haciendo la Secretaría de Tránsito, y lo que estamos viendo es que le están dejando como todo este cúmulo de problemas al señor Armitaz. Lo que me pregunto, si el señor Guerrero fue uno de los auspiciadores de esta candidatura, porque eso no lo podemos negar, son amigos del Club Colombia, son amigos como empresarios, son amigos de esta élite caleña, entonces, ¿en qué quedó esa amistad que permitió que hoy Armitaz sea el alcalde y patrocinado precisamente por una administración que hoy se distancia de él? Sí, yo creo que, pues, analizando un poquito el panorama departamental, que es el que como más relación tengo, pues a mí me deja muy preocupado. Yo creo que es la segunda elección local que yo estoy aquí en Colombia, ¿sí? O sea, la segunda experiencia directa que tengo con la democracia colombiana en términos electorales. Sí me deja muy preocupado algo, y es que la cantidad de personas que están dentro de los espacios políticos, que generalmente van por sus beneficios individuales. Es decir, la política se ve como una solución de una problemática individual y no una problemática colectiva. Ahorita, con experiencia en la campaña que tuvimos directamente a la alcaldía, pues uno sale a dialogar mucho con las personas. Y nosotros, o sea, lo que se nota es la cercanía de la persona que hace, el líder que hace política, siempre está buscando unos beneficios personales. Cuando usted se mueve hacia la comunidad, ¿sí?, en este caso directamente llega a dialogar con ella, pues usted se da cuenta de que sus necesidades son otras y sus prioridades son otras. Las prioridades de la comunidad son las cosas que las estima comunitariamente, es decir, cuando nosotros llegábamos a los corregimientos, a las zonas, a las veredas, pues la gente te pide ayuda con el acueducto, te pide ayuda con el alcantarillado, ahí los problemas son comunitarios, pero la base de líderes que trabajan la política la ven como una base de solución personal. Entonces es ahí donde se empieza a generar todo ese tema de parcelación, porque el político, cuando va a hacer la política, él empieza por los líderes, ¿sí? Y es ahí donde empiezan a negociarse, son puestos, espacios burocráticos, todo este tema, y ahí es donde se pierde, pues, la esencia de para qué es la política, ¿sí? Eso es grave porque es una sensación amplia y muchas veces en desaciertos con las necesidades de la comunidad, ¿sí? Entonces, hay que trabajar mucho en el tema de educación electoral, en el tema de enseñarle a los líderes para qué es la política, ¿sí? Cómo se transforma, qué es, que no es un sitio para solucionar necesidades, es un espacio para solucionar necesidades individuales. Entonces ahí pasa, cuando ya se llega a un rol, por ejemplo en este caso la gobernación, ¿sí?, pues como esas estructuras trabajan con toda esta base de líderes, pues claro, llegan con unas administraciones comprometidas, ¿sí?, con todas estas estructuras, y les toca empezar a dividirla, y en último sí genera un caos, porque no hay un gabinete que esté enfocado a un desarrollo regional, sino que están enfocados a desarrollo de ciertos grupos, y eso pues retrasa o no deja proyectar un departamento, ¿sí? Eso es lo que sucede, porque todos tiran para su lado, cada uno va detrás de lo suyo, y eso es pues grave dentro de los espacios. La experiencia política que tengo en otros países, pues uno ve cómo la proyección se da es al global, hacia dónde vamos a llevar nuestro departamento, cuál va a ser nuestro proyecto, ¿sí?, cómo vamos a mejorar el desarrollo de nuestros departamentos, enfocados en términos de largo plazo, mediano y corto plazo.
Aquí no, aquí todo se vuelve cortoplacista porque hay que solucionar las necesidades de las personas que nos ayudaron y tenemos 4 años para eso, si no nos podemos montar de nuevo. Entonces, bueno, eso es un desacierto político. El periódico Cali Escribe está diciendo en su última edición, haciendo un análisis, que Guerrero, se puede hablar ya de Guerrero 3, porque es la única persona que ha logrado ser elegida por mandato popular 2 veces de forma directa, en los años 90 y ahora en el año 2012, ¿sí? Para el periodo 2012. Y ahora, porque se asume que fue el impulsor directo de la campaña de Armitage, se presume que Armitage sería Guerrero 3. Eso está diciendo la revista Cali Escribe, y está planteando que definitivamente Guerrero se la jugó y dejó de lado ciertos acuerdos, entre comillas, políticos que se habían hecho, por ejemplo, con el Partido Conservador, ¿sí? Y con algunos concejales, y decidió jugársela toda por la candidatura de Armitage. Armitage ha llegado con la fisonomía de un individuo, entre comillas, independiente, con experiencia del sector privado, con buenas intenciones, con ganas de acertar, con un criterio, digámoslo, cívico, pero la pregunta que hay que hacer es, bueno, y con el Consejo, ¿cómo va a ser para lograr mantener ese liderazgo y que no termine la gestión de la alcaldía presa de los apetitos burocráticos de los nuevos concejales? Pues indudablemente, José Alberto, y quería resaltar también en este tema de las comparaciones que hay como referentes históricos de la política en el Valle, la gobernación y la alcaldía de Cali. Lógicamente, en los municipios no podemos decir que no, allá también se está cocinando este tipo de situaciones. Pero para el caso de Cali, fíjese usted, mientras que la gobernadora nombra esta voluminosa junta de empalme de 270 personas, 34 comisiones, casi que más de las secretarías que hay, se encuentra uno que el alcalde Armitage no ha tenido esa condición, pero no podemos negar que también al interior de esa campaña se manejaron, pienso yo, algunos condicionamientos. Por ejemplo, Armitage ya dijo que la secretaria de Educación será la señora Luz Helena Azcárate de Guzmán. El secretario de Educación, Alexander Durán. No, el secretario de Educación. Salud, perdón, de Salud, Alexander Durán. El secretario de Salud, Alexander Durán, del que ya se han hecho cuestionamientos bastante fuertes. Y eso nos va mostrando, como dicen los jugadores, la pata de la sota. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Armitage nos habla de que él no tiene ese tipo de compromisos, lo que no es menos cierto es que su campaña precisamente se conformó con esas personas que posteriormente fueron llegando allá. Hoy se dice que la sacrificada concejal Noralba García del Cambio Radical también será una ficha en la administración de Armitage. Se está diciendo pues que el concejal, el representante José Luis Pérez sea quien coloque el nombre del próximo gerente de Cali. Y se está hablando también de que dentro de esas condiciones los concejales del Partido Conservador puedan presentar el gerente o el nombre del gerente de Metro Cali. Casi que se está haciendo esa milimetría política para la entrega de los diferentes cargos, que fíjese usted, cuando están en las campañas hablan a todo pulmón de que no están de acuerdo con esto, con aquello, que la repartición, etcétera, pero terminamos viendo ese mismo espectáculo. Sí creo que el señor Armitage pues va a tener un grupo muy cerrado, casi que como comisión de empalme, y por consiguiente vamos a encontrarnos que va a haber una distribución de la administración casi que cerrada de acuerdo a los criterios del señor Armitage, pues para tratar de sacar adelante una serie de programas, como por ejemplo el tema de la modificación del manejo de las empresas municipales, el manejo por ejemplo de las finanzas públicas del municipio, que han crecido sustancialmente, el tema de la salud. Se ha dicho que la salud en Cali
prácticamente que está secuestrada, porque se la han entregado también a través de las heces a algunos concejales de la ciudad. Entonces vea usted que no es nada fácil la situación del alcalde Armitaz para hacer como la milimetría política también y dejar contentos a todos. Toda vez que los concejales que ya dicen se formó la coalición del consejo, que está aproximadamente por 15 personas, que entre otras yo no me explico cómo están armando una coalición en el consejo sin tener en cuenta a los partidos, sino a los miembros de los partidos, es decir, que pueden ser de la U3, del Partido Liberal 3, de los pequeños, por ejemplo, como los Verdes, hay una fracción que apoyó a Armitaz, entonces esos serán las que van a entrar en el consejo. El caso del Partido Conservador, pues irían todos, porque ellos apoyaron a Armitaz. Y entonces fíjese, cuando llegue la ley de bancadas a funcionar, por ejemplo, en el partido de la U, piensan dejar por fuera a 2 de los concejales y entrar solamente, por decir, los de la gobernadora Ilia Francisca Toro, y dejar los de Roy Barreras y los del Pastor Gil por fuera. En el Partido Liberal se rumora que quedaría la doctora Clementina Vélez por fuera, y dejarían por fuera también al candidato del doctor Arroyave, el señor Díaz, si no estoy mal. Y así sucesivamente en algunos partidos van a hacer esa especie de distracción que cualquiera de los concejales, pienso yo, va a pedir que se aplique la ley de bancadas. Y la ley de bancadas no es otra cosa diferente a que los partidos tienen que ser totalmente coherentes en las posturas, en relación, por ejemplo, con la designación de contralor y personero, en la discusión de las mesas directivas, en la conformación de las comisiones, y también las posiciones que debe asumir el partido frente a proyectos que presente la administración o presenten los mismos componentes del Consejo. Luego, yo no veo un panorama político, José Alberto y Andrés, tan despejado como nos lo están tratando de aparentar. Bueno, yo les quiero pedir que hagamos un poquito de mirada de espectro regional, porque es que creo que aunque el departamento del Cauca no es el Valle del Cauca, sí tiene mucho que ver con el Valle del Cauca, ambos departamentos. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, dirigente del Partido Liberal, de su partido, apostó todo porque su hermana fuera la alcaldesa de Popayán. Y la aplanadora electoral que hizo en su campaña fue impresionante. El Partido Liberal, desde su gran dirección nacional, en pleno, apoyó, y sectores empresariales de la región apoyaron la campaña de la hermana, a quien también, dicho sea de paso, se reconoce que no tenía trayectoria política, no ha tenido trayectoria política más allá de ser la hermana del senador. Sin embargo, todo el mundo apostaba que era la alcaldesa. Pues un joven, César Cristian Gómez, le salió palo, así como Armitaz le escogió 90.000 votos aquí al segundo y 120.000 al tercero. Allá César Cristian Gómez, que nadie daba un peso por él hasta el viernes antes de las elecciones, se sacó 70.000 votos, y la hermana de Luis Fernando Velasco sacó apenas 30.000, es decir, hubo una diferencia de 40.000, que comparativamente con Cali es una pela como la que le dio Armitaz a los otros contendores. ¿Qué explicación tiene eso? Esa es una pregunta, porque digo yo, porque está el presidente del Senado allí. Y además se habla de que fue un golpe de la ciudadanía payanesa a la nueva oligarquía caucana que se quiere instaurar en cabeza de Luis Fernando Velasco. Y por el otro lado está Felipe Muñoz, el empresario de farmacias, de medios de comunicación, que tiene que ver con un noticiero de televisión, tiene que ver con Radio Super de Popayán. Él jugaba que era el gobernador y también se quemó en ese intento. ¿Qué análisis hacen ustedes de esos dos hechos? Pues, primero que la política es dinámica, como dice la política tiene su esencia y es muy difícil, digamos, yo veo muchas veces que los caciques políticos
se salen del contexto y quieren empezar a nombrar a dedo a las personas, a organizar a mi hermano o a mi cuñado, a mi primo, y piensan crear unas estructuras sin tener en cuenta la esencia de la política como tal. Y eso lleva a estos grandes desaciertos. Digamos, el mismo Jorge Iván Ospina aquí en el Valle, ¿sí? Monta a su hermano como candidato y también le dieron una pelea horrible. ¿sí? Entonces, cuando usted trabaja de esa manera, pues es muy difícil acertarle digamos, a nuestros candidatos. Entonces, la política es la esencia de entrar a argumentar, es la esencia democrática que hay, y esa expresión se refleja en las decisiones finales. Entonces, cuando usted trata de imponer algo, pues ya está como desligando la esencia de la política dentro de esos espacios. Entonces, en la política, por ejemplo, el señor Armitage, que lo que le hace falta hoy en día a la política es justamente la coherencia, que la gente vea que la persona que está haciendo el proceso político dice y hace lo que dice. Eso hoy en día en la política se perdió, ¿sí? Entonces, en una campaña vamos diciendo unas cosas y después vamos viendo los resultados, y eso es lo que ha hecho que hoy en día en muchos sitios la cantidad o la mayoría de las personas no salgan a votar, porque dicen, no, es que todos esos políticos son mentirosos, porque pues ellos ven que dicen una vaina en las elecciones y hacen otra. Entonces, aquí en Cali, cuando yo le digo, o sea, yo digo, ¿por qué salir a decir que yo no voy a hacer de lo mismo si sale a hacer política, el señor Armitage? Si el primero tiene que ubicarse, es política la que vamos a hacer, yo no puedo ser incoherente, debería ser el primer razonamiento. Y eso pasa en el Cauca, pasa en todas partes. Ahora, los partidos como tal, y yo siempre lo he dicho y lo he manifestado, en Colombia están todavía en su proceso de evolución. Hoy en día no se ven partidos consolidados dependiendo de una ideología, no, es un poco de personas que están imponiendo dentro de los partidos hacia dónde van ellos, pero no hay una convicción de partido como tal, y por eso todo el mundo impone y pasa por encima de las decisiones de partido. Eso hace que los partidos se fracturen. Ahora con esta nueva legislación, con el tema de gobierno nacional, donde hay unas cuotas mínimas para ingresar a formar parte de gobierno, creo que eso va a ir fortaleciendo, se van a empezar a desaparecer todas estas estructuras individualistas, nuevos partidos. Yo creo que eso fortalecerá un poco el partido como tal, pero hoy en día en Colombia lo que se demuestra es que los partidos están partidos. A ver, yo creo que en el tema de Cauca y Valle, eso es idem, José Alberto y Andrés, a lo que sucede con Venezuela y Colombia en la frontera norte. Es un paso obligado, yo diría que se confunde, hay una línea tan invisible allí que no se sabe realmente cuándo uno está en el valle y cuándo está en el Cauca desde la óptica de la cultura, salvo que geográficamente uno sabe que se pasó el río Cauca y entró en el departamento. Pero esto que ha sucedido políticamente allá, a mí me parece que es un golpe duro a quien uno creía realmente por manejar medios de opinión, manejar unas empresas especialmente dedicadas a la salud, como el señor Muñoz, y haber logrado congregar en su campaña, yo diría al 50-80% de la clase política del Cauca. Y esa misma circunstancia se presenta con la señora candidata hermana de Luis Fernando Velasco, presidente del Senado, y que de pronto creían que con la estampa del presidente del Senado los indígenas caucanos irían a seguir indefectiblemente esa candidatura hasta elegirla alcaldesa de Popayán, y vea cómo salen las cosas completamente distintas. Y creo que esto es falta de hermenéutica política por cuenta del presidente del Senado, que a veces posa de arrogante, a veces posa de esos señoritones que creen que la vida les entregó el derecho a hacer lo que les da la gana con los demás.
lo digo porque es que lo conozco dentro del Partido Liberal, y a veces pues agréguele a eso también las derrotas que ha tenido en los 2 departamentos. En el Valle del Cauca no pudo colocar diputado cuando desheredó a quienes le ayudaron, por ejemplo, a ser senador de la República. Está bien que se hicieran consultas internas, pero lo que no puede sencillamente es que el ganador lo coloca en un pedestal y al perdedor lo lleva a los santos infiernos a que se cristalice para que devuelva a la política o vuelva a su movimiento, no sé con qué influencias. Igualmente sucede con el Consejo de Cali. No colocó, cuando él decía pues que ya era una fuerza política pujante en el Valle del Cauca, que le colocó lógicamente una muy buena votación, porque tenemos que hablar que en Cali Luis Fernando Velasco colocó en las elecciones del Congreso más de 3.000 votos, que le daban suficientes para tener un concejal dentro del Partido Liberal, cosa que no se dio. Luego, a mí me parece que la política definitivamente no puede ser como tan matemática y como tan cuadriculada que uno puede decir, hombre, aquí sumo a este con este y me da 2. En política tal vez no pueden existir esas matemáticas, porque dentro de cada quien hay unos sentimientos que inclusive se vuelven inmanejables por más normas que se hayan escrito para el manejo de las organizaciones políticas. Comenzando porque son partidos desordenados, José Alberto. Yo no conozco ninguno de los partidos en Colombia, comenzando por el nuestro, que intentamos hacer una carnetización y no se logró al final, no se pudo concluir, porque hay una serie de elementos que juegan entre las directivas de los partidos, donde los intereses de esas personalidades de los partidos a veces pesan más que las condiciones mismas del partido, de su misma idiosincrasia, de sus ideales, de sus estructuras, etcétera, pesan más. Las decisiones del expresidente o las decisiones del senador o las decisiones de alguien que se encamufla entre las huestes de las directivas de un partido, y eso no es bueno para la democracia del país. Y lo que ha pasado exactamente es que en el Cauca nos han demostrado que la opulencia económica no es condición sine qua non para elegir un gobernante, que la opulencia de poder no es condición sine qua non para elegir un alcalde. Y allí los caucanos, que lo han demostrado en varias oportunidades y que me parece es una especie de horda que se viene dando desde el Ecuador, ha demostrado que los indígenas, cuando se organizan y cuando se ponen en pie de lucha, toman unas decisiones completamente contrarias a la de esa clase dirigente. Lástima que en el Cauca, en Nariño, Putumayo y el mismo departamento del Cauca, estas organizaciones indígenas que tuvieron la oportunidad de tener gobernador en el Cauca, ¿se acuerdan ustedes hace 8 años precisamente, que eligieron a Tunubalá, si no estoy mal, gobernador del Cauca, como producto simplemente de que estas organizaciones indígenas se acomodaron de tal suerte que fueron capaces de colocarlo? Lástima que el gobernante fue inferior a lo que realmente se esperaba de sus condiciones, pero lo que ha sucedido lamentablemente es, pues yo no sé si de consecuencias mayores, porque lo que le han dicho esa clase política del Cauca al presidente del Congreso y a uno de los grandes empresarios, no solamente del Cauca, sino del Valle del Cauca, es que a ellos no los pueden manejar ni manipular simplemente con billetes, como se hizo en la época prehistórica o de la colonia, con espejitos o cosas de esas que nos traían de España. Eso es organización. Es decir, cuando yo creo que nosotros en cultura somos un poquito diferentes. El Valle es mucho más desordenado que lo que es parte de Cauca y Nariño, ¿sí? Allá hay unas organizaciones mucho más fuertes que hacen este tipo de acciones y contradicen todos los pronósticos, ¿sí? Eso es lo que yo admiro mucho de ciertos grupos en el Cauca, porque se siente una estructura organizacional más viva que puede contrarrestar cualquier imposición, y eso es ejemplo de copiar, porque si no tenemos, como en este caso en el Valle, un desorden caótico, político y social como lo tenemos nosotros en el Valle. Bueno, de todas maneras, esto da pie para que hablemos de lo que el analista político
Ariel Ávila viene mencionando en sus últimas columnas de opinión. Las elecciones en nuestro país funcionan como elecciones que se desarrollan en un estado mafioso. Y esto significa que de alguna manera esto es como un carrusel, donde el alcalde que está en ejercicio tiene a su sucesor ungido y entonces hace acuerdos con los concejales, con los diputados, con los contratistas del sector público, con agentes privados, y termina una campaña de alcaldía puede valer entre 1.000 y 5.000 millones de pesos. Si no estoy pecando por defecto. Por favor, ¿sí? Creo que eso estamos en 10.000, bueno, 15.000 entonces la gran pregunta que uno se hace, que le hago a usted, amable televidente e internauta, pero ¿cómo puede invertir tanta plata un grupo si es que, a menos que sea que hayan unos sistemas de volver a retornar el dinero, si es que, ¿cuánto se gana un alcalde? 12 millones. 12 millones. Póngale con gastos de representación, con auxilios de transporte, con lo que quiera, póngale 20 millones. Póngale 20 millones. Son 240 millones en el año. Multiplíquelo por 4, son 400, son 800, 960 millones. O sea, 1.000 millones mal contados en los 4 años. ¿Y es que la familia no come? Bueno, no, pero hablemos de lo que ganaría, en teoría, el alcalde. 1.000 millones de pesos en los 4 años, exagerando un poco la cifra. ¿Cómo así que se invierten 10.000 millones? ¿Los otros 9.000 de dónde salen? Usted me dirá, no, es que el Estado le devuelve un valor por cada voto que han conseguido. Sí, bueno, está bien. Pero de no alcanzan a ser 100 millones. Exactamente. Entonces quiere decir que el contratista A, el contratista B, el concejal A, el concejal B, el diputado A, el diputado B, el congresista, etcétera, todos han puesto plata allí. ¿Esa gente la puso como donación? ¿La puso como amor a la patria? ¿O la puso como cuando usted pisa un negocio? Además, porque es que ni siquiera se puede ver la plata justificada. ¿Por qué? Porque cada candidato tiene un tope y no se pueden pasar supuestamente de ese tope, que va en salarios mínimos legales. Si mal no recuerdo, eso alcanzan a ser, para el caso de las alcaldías, 1.500 millones o 2.000 millones de pesos. Para el caso de las gobernaciones algo similar, capitales de departamento. Y usted está hablando, José Alberto, de son 9.000, 15.000 millones, como escuchamos en la calle se han invertido cantidades de dinero. Y entonces uno dice, se convirtieron las campañas políticas en una lavandería, porque es que el dinero que circula y la movilidad económica del país en las campañas es abrumadora, es aterradora. Yo diga que no hay negocio que mueva más dinero que una campaña electoral. 30 días antes o 60 días antes y 30 días después. Entonces, primero queda el paradigma de dónde sale ese dinero. Segundo, ¿por qué no se declara? Tercero, ¿contra qué está entregado? Porque si no se declara, pues usted no recibe de cuenta del gobierno ese certificado de donación que le sirve para bajar los impuestos en declaración de renta. Por consiguiente, no podemos tapar el sol con los 10 dedos de la mano porque no lo seremos capaces. Hay una claridad absoluta de que las elecciones en Colombia son abroqueladas sencillamente por organizaciones económicas, y ahí intervienen los bancos, ahí intervienen los grupos económicos, Santo Domingo, Ardila Lule, etcétera. Ahí intervienen los contratistas, ahí intervienen los que aportan desde el 1.000.000 de pesos hasta los 100, 200 millones. Entonces esto es una feria en la que terminamos viendo es una inversión de recursos para recuperar, y oiga bien, aquí voy a utilizar un término, de manera mafiosa, el doble o el triple de lo que se invierte. Recuerde usted que lo que se decía era que el negocio que más lucraba era el narcotráfico porque se invertía $1 y se recibían 10. No, pero Juan Carlos Martínez acabó con ese mito, cuando él dijo que era más importante invertir en una alcaldía que en un cargamento. Bueno, para que vea usted que entonces no estoy tan desfasado cuando hay tantas necesidades de aportarle a un candidato. Y yo diría
que van seleccionando. Ellos no le dicen a los candidatos desde el momento en que se postula, usted va a ser la persona que invierte. No, faltando 30 días más o menos, o 60 días, que la tendencia, además porque ahí sí cogen las encuestas, es donde van estableciendo en qué canasta es que ponen los mejores huevos, o la mayoría de los huevos, para que se empollen. Colocarán otros en otras canastas que saben van a pérdida, pero es simplemente para mantener el equilibrio del mercado. Pero fíjese que con respecto a eso, ayer precisamente escuché en la boca de José Luis Pérez que en la conversación que hubo en La Habana con los líderes guerrilleros, ellos están hablando de que una de las cosas que debe quedar inmersa en el acuerdo que se debe firmar en La Habana es la financiación de las campañas. Pero también están hablando de los organismos de control. La guerrilla está diciendo debe entregarse a la oposición y hablar de estatuto de oposición en Colombia, los organismos de control, para conformar el equilibrio entre quienes se eligen y realmente quienes están o quienes no fueron elegidos y quedan dentro de los mismos gobiernos. A mí esa postura yo la planteé en esta misma mesa en época preelectoral. Yo sí creo que es necesario volver a esos tres postulados. Primero, hay que financiar las campañas por cuenta del Estado, todas, pero hay que crear unos comités de vigilancia para que quien invierta por debajo de la mesa en esas campañas sea sancionado y no con multas. Que no se lo deje participar. No, que le dé derecho a tener cárcel, porque por eso es una desviación de la democracia y que le acabe su carrera política. Y lo sancionen económicamente a esos gremios, porque es que son esos gremios que no son ni representantes, ni senadores, ni gobernadores, ni alcaldes, ni nada de esas cosas. Y que siempre invierten grandes sumas de dinero. Y que siempre se lavan las manos con jabón Palmolive. Y usted siempre los ve en el Congreso de la República, precisamente haciendo el lobby y cartelizando todos los productos del país, porque es que a eso llegó precisamente esos grandes inversores. Terminan haciendo unos verdaderos carteles, y ahí nació el cartel de los pañales, del papel, del azúcar, del petróleo, de los impuestos, de los servicios públicos, etcétera. Porque tierras. Eso se volvió una condición casi general. Dos, yo creo que el país tiene que llegar a establecer por un periodo de tiempo el voto obligatorio, para que la gente se aconducte, para que la gente entienda que es una obligación decidir que hayan buenos gobiernos, o por lo menos que haya la eventualidad de que los colombianos elijamos, porque es que el gran problema, José Alberto, es que las minorías están eligiendo los gobiernos. Doctor Tascón, usted tiene toda la razón. En el caso, por ejemplo, de Cali, Armitage salió elegido con 260.000 votos. El potencial electoral de Cali eran 1.500.000. Quiere decir que salió con un poco más del 25% del potencial electoral. O sea, el 25% de la gente que tiene capacidad de salir a votar puso el alcalde de la ciudad. Y en el caso del departamento es peor. Con 500.000 votos elegida Dilia Francisca Toro, de un potencial de 3.300.000, o sea, con el 15% de la votación, el 15% de cada 100 personas, 15 decidieron quién es el gobernador o la gobernadora. Y eso es lo que nosotros llamamos democracia, y eso se está dando en la mesa de negociaciones de La Habana. Y un tercer elemento es que hay que reformar la ley quinta del Congreso para que se modifiquen precisamente todos los reglamentos internos de asambleas y consejos, porque esto es un efecto dominó, y allí comenzar a crear unas inhabilidades, unas incompatibilidades y unos requerimientos también para ser elegidos congresistas, porque es que acá la democracia no puede ser simplemente al son de que es que se elige quien se elija, y entonces estamos viendo que llegan al Congreso de la República precisamente unos amanuenses, y yo diría que a veces unos testaferros, para hacerse elegir simplemente porque hay detrás de ellos unos emporios económicos que los eligen para que vayan a cumplir unas funciones específicas a nombre de esos emporios económicos. Eso no es democracia. Y a mí me parece que allí es donde los colombianos sí tenemos que exigir. Y en buena hora, ojalá este proceso de la paz en Colombia permita incluir en esas reformas estos elementos que no se han podido hacer, José Alberto y Andrés, por la vía del Congreso de la República. A mí me gustaría ver también
la implementación de las tecnologías. ¿Para qué existe la tecnología? El voto electrónico. El voto electrónico, ¿sí? Eso quita de encima cantidad de problemas, no solamente de tarjetones, sino de la posibilidades de fraude que hay, ¿sí? Usted vio ahorita en estas elecciones, no, que quemaron yo no sé qué cuántos, que están dando duplicados, hasta lapiceros que borrables, o sea, por Dios, o sea, les da todos los espacios para que los zampones hagan la política, ¿sí? Entonces yo creo que hay mecanismos, y como decía el doctor Tescon, implementar el voto obligatorio, ¿sí? Eso es una de las cosas que se pueden tomar ya. Es que eso es corto plazo, es una decisión, ¿sí?, a implementar sin necesidad de invertir mucho. Ya el voto electrónico es un poquito más de inversión, pero se puede hacer también. Es decir, si queremos una patria, ¿sí?, próspera y proyectada hacia el futuro, necesitamos hacer cambios ya, porque lo estamos perdiendo este país. Y ahí viene, y que en estos pocos minutos se nos queda otro aspecto del tema, y es lo que llamaríamos las empresas electorales unipersonales, en las que se ha convertido los mal llamados partidos o facciones de partido, porque se dijo, es que el Partido Conservador y el Partido Liberal y el Partido Comunista, que son los tres partidos tradicionales, están mandados a recoger, entonces necesitamos partidos que oxigenen, y salieron como 20 o 30 o 40 partidos que no son partidos, son que Alberto Tejada, Norberto Tascón y Andrés Wenge, cada uno monta su partido, y el partido mío se llama Partido La Teja, el partido suyo se llama Partido Wenge y Partido Tascón, y entonces comenzamos a dar avales y comenzamos a llamar un poco de gentes a nuestro criterio, nos hacemos elegir y no obedecemos a ninguna propuesta programática, ideológica, política, de gestión pública, sino a un simple negocio de inversión económica para que tenga alta rentabilidad. La prueba es que los llamados votos preferentes son el camino pavimentado que se le creó a ese tipo de empresas electorales para que cualquiera que tenga posibilidad de manipular votos se haga elegir por encima de organizaciones y de aspirantes que quizás tienen mayor envergadura política. Y se tiene que legislar también en materia de la constitución de los partidos políticos. Le voy a colocar un ejemplo nomás. Anteriormente estaba Afrovides, estaban los Verdes, estaba Opción Ciudadana, etcétera, PIN, MIO, bueno, una cantidad de cosas de esas que uno decía. Ahora ya salió maíz. ¿Cómo nacieron? Falta papa, falta yuca. Y voy para ese del maíz precisamente, José Alberto. ¿Cómo nace el maíz? Pues hay un grupo de indigenistas que por derecho y por constitución, al igual que las negritudes, tienen la posibilidad a nombre de una organización de afrodescendientes o de indígenas de presentar candidatos al Congreso. Como son una circunscripción especial, ellos tienen una limitante en votos, se pueden elegir con 10.000, con 15.000, con 20.000, con 50.000 votos, qué sé yo. Una vez elegido representante a la Cámara, porque ellos no eligen el senador, salvo que se metan en la parte afrodescendiente, pues nos encontramos que la Constitución y la ley electoral define que quien tenga un representante en el Congreso, senador o representante a la Cámara, podrá tener partido político. Entonces, los indígenas eligen precisamente a un señor de estos, y ese señor sencillamente construye un partido político llamado maíz. Y ese maíz termina en las elecciones siguientes no teniendo gente, porque eso se vuelve una amalgama de mil cosas, como sucedió con la ASI, como ha sucedido con otras organizaciones, y se dedican a entregar avales. Que ni siquiera, plata. Claro, y a recoger dinero por esos avales en algunas ocasiones. ¿Qué sucede con eso? Que se van a elegir una cantidad de alcaldes, concejales y diputados que no pertenecen siquiera a esa organización inicial, la raíz que generó el movimiento político, porque es un movimiento indígena. Pues se transforma y muta de tal manera que se vuelve ya es un partido político. Y mire lo que va sucediendo, va casi que reemplazando esos partidos que se han tratado de acabar por sustracción de materia porque no alcanzan los parangones electorales, y se va multiplicando los partidos, y eso va degenerando la vida política
porque quien no tiene el aval, por ejemplo, en un partido, y por eso le digo hay que legislar en torno a la ley de partidos, porque si usted pide un aval en un partido, ¿cómo es posible que sencillamente el partido por cualquier circunstancia le dice usted no es, o perdió usted la opción, como el caso de Cali, por ejemplo? El señor Clavijo se presenta con el señor Roberto Ortiz, cuando el señor Clavijo no recibe el aval, entonces se va para otro partido. Correcto, y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, no pasa nada. Eso definitivamente tiene que corregirse también, porque es otra de las disfunciones que tiene la vida política y da origen a movimientos sin ninguna organización. Eso no es democracia. Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, si queremos fortalecer nuestra democracia, hay que empezar a mitigar el problema de fondo, ¿sí?, para poder transformar una democracia. Y el fortalecimiento de los partidos es obligación, es necesario, y que la gente empiece a ver los partidos como centros ideológicos, donde se vea una propuesta clara y seria para solucionar problemas de Estado, no problemas individuales, que eso es lo que son los partidos políticos hoy en día. Bueno, amables televidentes, el tiempo. Para rematarle eso, usted me hizo acordar de una propuesta. Yo no soy uribista y no me gusta lo de Uribe porque es mañoso, pero ¿sabe qué le hizo la propuesta de las listas cerradas? ¿Sí? Las listas cerradas son buenas si hubiese una democracia interna en el partido. Claro, eso es cierto. Es preferible tener una lista cerrada donde uno vota por el partido y no por la persona, y que ya internamente el partido defina su democracia interna para saber quién va de primero en la lista, de segundo, de tercero, pero es más manejable que los militantes de su partido. Eso obliga a que los militantes de su partido jueguen porque haya democracia al interior de su partido y se respete la voluntad del elector. No podemos seguir votando por personas que se convierten ellas por sí y ante sí en partidos políticos, cuando lo que son es simples y vulgares empresas electorales que no van para ninguna parte, solamente para el bolsillo de ellos. Eso no nos podemos equivocar, amables televidentes. Nosotros quisiéramos soñar que pudiéramos hacer pedagogía política, pedagogía electoral, para que los niños, los jóvenes, especialmente los más jóvenes, entiendan cómo es que es este manejo, esta mecánica electoral que a veces se vuelve muy farragosa, muy complicada de explicar y de entender, y entonces a la gente le da maluquería ponerse a escuchar que el partido, que el cociente, que el diferencial, que el umbral, que etcétera, pero es así como hay que entenderlo para poderlo cambiar. Nosotros necesitamos que hayan menos partidos de garaje y más partidos programáticos. Necesitamos que los partidos tengan militantes carnetizados que no se puedan estar pasando el carné del Partido Conservador al Partido de la U, del Partido de la U al Partido Liberal, del Partido Liberal al Partido Polo, del Partido Polo al Partido UP, del Partido UP al Partido Alianza Verde. Eso es una vagabundería, y no hay que decirlo de otra manera, es una vagabundería. No hay derecho. A mí me parece que su ejemplo es muy afortunado, doctor Tascón. ¿Cómo se llama? Carlos Andrés Clavijo. Era precandidato del Partido Liberal y de la noche a la mañana renunció al Partido Liberal, que era por el que ni estaba... siquiera renunció. Bueno, ni siquiera renunció. Por lo menos dejó de participar como candidato o precandidato del Partido Liberal y se esfumó a otra candidatura. ¿Por qué? ¿Eso cómo se puede permitir? ¿Cómo se puede entender? Eso es como cambiarse de apellido de la noche a la mañana. Como peleé con mi papá, entonces mañana me comienzo a llamar con el apellido del vecino. Eso es lo que está pasando en este país. No podemos permitir esto. Hay que hacer una alta pedagogía y hay que comenzar por los profesores, por los maestros de escuela, por los maestros de secundaria, que a veces, y no me vaya a caer rayo y centellas, son más ignorantes que el común de los electores, porque ellos mismos no entienden nada, ni siquiera conocen cuántos artículos y cuántos capítulos y cuántos temas centrales tiene la Constitución política del país. ¡Qué pesar! Ahora que Lucena Escárate es la nueva secretaria de Educación, vamos a proponerle que comience a pensar en cómo volvemos a la formación cívica y política, que es indispensable para que cuando usted llegue a los 18 años no siga siendo manoseado y manipulado por los varones electorales. Buenos días.
Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.